Ya que estamos en el 2024, quería predicar un mensaje que nos ayude a poner este año 2024 en perspectiva, y quiero pedirles que abran sus Biblias a Salmos 90. Salmos 90. Voy a leer del Salmo 90 solamente los versículos. Vamos a estudiar la mayoría de los primeros 13 versículos, pero por el momento solamente les voy a leer del 10 al 12. Luego oramos y comenzamos el estudio. Los días de nuestra vida, Salmo 90, 10, los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor, a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El título de nuestro mensaje para este año nuevo es el uso apropiado de nuestro tiempo. El uso apropiado de nuestro tiempo. Cuando yo tenía 20 y tantos años, temprano en mi caminar con el Señor, siempre citábamos un versículo. Siempre lo citábamos. Aquí está, Efesios 5, 15 a 16. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Miren esto, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nos animábamos entre cristianos cuando yo era joven: hermano, aprovecha bien el tiempo, no malgastes el tiempo, redime el tiempo, estamos en días malos. Y así nos hablábamos. Y siento que conforme han pasado los años, esa exhortación no se usa con mucha frecuencia. Y pienso que esa falta de enfatizar la necesidad de aprovechar el tiempo, usar bien el tiempo, nos ha quitado esa urgencia de crecer y de usar el tiempo bien para la gloria de Dios. Y cuando nos falta esa urgencia, nuestras vidas espirituales se estancan, porque sentimos que tenemos décadas para hacer lo que Dios nos ha llamado. Entonces, por eso es que he querido predicar este mensaje el día de hoy, para darnos una perspectiva bíblica del uso apropiado de nuestro tiempo, para comunicarles esta idea. Este es el propósito: que los años que nos quedan son para ser atesorados y deben ser usados sabiamente, de manera que honren a Dios. Ese es el propósito de predicar este mensaje en el Salmo 90. El autor del Salmo 90 es ¿quién? Es Moisés. ¿Okay? Y lo que estaba pasando, muchos de los comentaristas están de acuerdo que Moisés estaba en el desierto con la nación de Israel, entre Egipto y la tierra prometida, y porque ellos no habían creído a Dios, no habían entrado a la tierra prometida, están rodando en el desierto, desperdiciando y malgastando sus años bajo la disciplina de Dios. Y si puedes transportarte a ese tiempo para ver lo que Moisés veía, entonces probablemente vas a poder entender con mayor claridad por qué él escribe este salmo, esta canción, esta oración.
John MacArthur dice, este salmo parece haber sido compuesto conforme la vieja generación de israelitas que salieron de Egipto estaban muriendo en el desierto. Y acuerden que los salmos nos enseñan que sabiduría, nos enseñan cómo vivir correctamente. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, libros de sabiduría. Y lo que quiero hacer es comenzar a desarrollar los primeros versículos, pero quiero enfocarme en los versículos 10 al 13, porque esos son, o 10 al 12, porque ahí es donde en realidad vamos a ver el corazón de esta canción. ¿Okay? Hay tres partes para poder tener un bosquejo que tiene sentido. Y la primera parte que vamos a ver es la existencia eterna de Dios. Antes que Moisés nos exhorte, nos anime a usar bien el tiempo, Él nos quiere dar algunas perspectivas. Él nos quiere ayudar a ver las cosas como las debemos ver. Y lo primero que Él quiere recordarnos y hacernos ver es que Dios existe eternamente. ¿Okay? Miren por favor el Salmo 90. Oración de Moisés, varón de Dios. Y comienza su canto, comienza su oración. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces Él quiere que entendamos nosotros, que pensemos, cosa que con poca frecuencia lo hacemos, que Dios es eterno, que ha habido un desfile de creyentes en Dios por generación tras generación tras generación, pero el constante siempre ha sido Dios. Él siempre ha sido el refugio para todo aquel creyente que confía en Él. Y eso es lo que dice en el versículo 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, porque tú eres eterno. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde siglo a siglo, tú eres Dios, tú existías ya, ¿verdad? Y eso es importante, comenzar con ese pensamiento, porque muchas veces tú y yo no lo decimos, pero vivimos como si nosotros somos el centro, como si nosotros somos eternos, como si todo rodea alrededor de nuestras vidas. Y Moisés dice, no, Dios es eterno, todo rodea alrededor de Él. Tú eres parte de un desfile de creyentes que se han refugiado en Dios. Y tienes que tener esa perspectiva, porque Dios es eterno. En Isaías 40, versículo 28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces es muy importante que comencemos con esa perspectiva en la existencia eterna de Dios. Ahora, comenzando con el versículo 3, vamos a ver la existencia temporal del hombre. Otra vez, para darte perspectiva, Moisés está mirando a los judíos dando vueltas en el desierto y él dice, ¿cómo puedo ayudarles a no malgastar su tiempo como estos hombres y estas mujeres que no han creído en Dios? Entonces comienza a escribir su canción. Dice, Dios es eterno, número 1, y número 2, el hombre es temporal. Miren por favor el versículo 3. Vuelves el hombre hasta ser quebrantado. Esa palabra ser quebrantado es polvo. Dice quebrantado porque la idea del traductor era que Dios polveriza al ser humano, pero la realidad de lo que está diciendo, Dios, tú eres eterno, versículos 1 y 2, y tú regresas el hombre al polvo, ¿verdad? Y tú dices, convertíos o regresen hijos de los hombres, ¿verdad? Dios es eterno, el hombre es polvo, y cuando Dios dice, se acabó tu vida, te regresa al polvo y te dice, regresa al polvo, hijos de los hombres, ¿verdad? Ese es el Dios que vivimos. Él es eterno y el punto es que nosotros somos temporales. Todos nosotros somos sostenidos a un suspiro de la eternidad por la mano de Dios. En Santiago 4:14 dice, porque es vuestra vida.
¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces son perspectivas duras de escuchar, pero son perspectivas necesarias de considerar, porque llegamos a tener la tendencia a vivir en nuestra burbuja y pensamos que tenemos todo el tiempo en el mundo. Y Moisés dice, no, Dios es eterno. Tú tomas tu refugio en Él como muchos lo han hecho, pero tú eres temporal. Cuando Dios dice, regresa al polvo, versículo 3, al polvo regresarás. Luego el versículo 4 sigue haciendo esa comparación entre la eternidad de Dios y el estado temporal del hombre. Dice, porque 1000 años, y aquí Moisés está hablando, cantándole a Dios, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Entonces para tú y yo como seres humanos no podemos imaginarnos cómo se miran o se sienten 1000 años, pero Dios, para Él, 1000 años son como ayer, ya pasó. Fue como una noche que pasó y fue como una vigilia de la noche. En ese tiempo los ejércitos llevaban vigilias de 4 horas. Para Dios, 1000 años no es nada, es poco, es como un día, es como 4 horas. Él es intemporal, Él vive afuera de los límites del tiempo, cosa que tu mente y mi mente no puede comprender. Pero el hombre, miren el versículo 5, los arrebatas como torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Fíjense, 3 características del hombre. El hombre se va como una torrente de agua, ¿verdad? El hombre es como un sueño. ¿Tú tuviste un sueño anoche? Si tuviste un sueño, te lo recordaste en la mañana, quizás, o quizás no, pero si te recordaste en la mañana, ya para esta hora ya no te acuerdas. Así es el hombre, es como como algo que se lleva el agua, es como un sueño, un pensamiento, y dice como la hierba que crece en la mañana. ¿Okay? ¿Y cómo es la hierba que crece en la mañana? Versículo 6, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Ese es el hombre, se lo lleva el mar, se lo lleva, es un pensamiento, y es como la hierba que en la mañana está ahí y en la tarde ya se quemó por el calor del sol. En primero de Pedro 1:24, escuchen lo que dice Pedro: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae. Eso es lo que somos. Entonces, hemos visto la existencia eterna de Dios en los versículos 1 al 2, hemos visto la existencia temporal del hombre en los versículos 3 al 6, en los versículos 7 al 9, Moisés está observando los hijos de Israel dando vueltas, y conforme los observa, él nos da la razón por la cual el hombre es temporal. ¿Okay? ¿Sabes cuál es la razón que el hombre es temporal? Es por su pecado, es por nuestro pecado. Entonces, el punto 3, en los versículos 7 al 9, es la causa, la razón, la explicación por la cual morimos. Y eso es lo que dice Moisés. ¿Okay? Dice, ¿por qué? Esa es la razón que somos como hierba, esa es la razón que somos como un sueño, esa es la razón que se nos lleva el agua, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. En otras palabras, la razón que el hombre muere es porque el hombre peca y Dios tiene que juzgarlo, Dios tiene que consumirlo, y la ira de Dios es lo que lo turba, es lo que lo quita de aquí. Y antes que podamos decir, pues yo no he hecho gran cosa mala, yo no mato una mosca, yo ayudo a las viejitas a cruzar la calle, antes de que podamos decir eso, Moisés dice, tú pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Esos pecados que tratamos de esconder, tú todos los ves. Tú ves todas nuestras maldades enfrente de tu cara. Entonces nadie puede hacer una excusa por la cual uno muere, porque Dios lo sabe todo. Y la razón es nuestro pecado, ¿verdad? Y en el versículo 9, porque todos nuestros días, Moisés está hablando de él tanto como la nación, todos nuestros días declinan a causa de tu ira. No vivimos eternamente porque Dios juzga el pecado.
Acabamos nuestros años como un pensamiento. Fuimos un simple pensamiento. ¿Okay? Es fuerte lo que está diciendo Moisés. Lo está diciendo principalmente por lo que está observando en ese desierto, porque quiere estimularnos a no malgastar la vida, los años que nos quedan. Pero la tristeza es que hay personas que viven de esta manera. Hay personas que literalmente desgastan, malgastan sus años. Son como los hijos de Israel, están dando vuelta y vuelta, haciendo círculos sin propósito, sin significado eterno, sin servir a Dios, sin lograr nada para la gloria de Él, por su incredulidad y porque no han venido a Jesucristo. Y lo que este pasaje quiere que evitemos es nuestra ruina, es malgastar nuestras vidas donde no vamos a tener fruto, no vamos a tener utilidad, no vamos a tener servicio para Dios, como un Sansón que con tanto potencial no logró nada y cuyo fin fue la destrucción. Moisés y Dios quieren que tu vida y mi vida sean significantes. Entonces, regresando a este bosquejo, si Dios es eterno, si el hombre es temporal, y si el pecado es lo que nos hace morir, ¿cuál debe ser? Y aquí está la pregunta. ¿Cómo debemos enfrentar? ¿Cuál debe ser nuestro approach? ¿Cuál debe ser la manera que enfrentamos la vida y los años que nos quedan? Quizás tú has malgastado algunos años. ¿Cómo puedes enfrentar los años que te quedan? ¿Verdad? Eso es lo que vamos a ver, y son palabras preciosas que siguen en los versículos 10 en adelante, y es la manera que el hombre debe pensar, no como vivir en una burbuja, no pensando como si somos eternos, como si tenemos toda la eternidad para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero tenemos que vivir diferente. Y aquí comienza cómo debemos enfrentar el tiempo que nos queda. Versículo 10. Los días de nuestra vida llegan a 70 años, y en caso de mayor vigor, en caso de fuerzas, a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. La primera manera que este versículo 10 nos está llamando a enfrentar el tiempo que nos queda es: considera la brevedad de la vida. Considera que la vida es breve. Dice, los días de nuestra vida llegan a 70 años. Y en caso de mayores fuerzas, llegan a 80. Ese es el promedio actual de la vida de seres humanos hoy en día. Moisés lo dijo correctamente, ¿verdad? Moisés llegó a los 120, Pastor Miguel llegó a los 95, pero esa no es la regla, esas son las excepciones. ¿Ok? Y como dice aquí, con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar. Pronto pasa y volamos. Tenemos que considerar que los años se pasan volando. Hace unos días estábamos cambiándole los pañales a nuestros hijos, y ahora están casados, cambiándole los pañales a sus propios hijos. ¿Y qué es lo que tenemos para mostrar por los años que hemos vivido? Aquí Moisés dice: trabajo y pesar. ¿Por qué? Porque él está viendo el malgasto del tiempo de los israelitas en el desierto. ¿Okay? Y eso es lo que va a ocurrir si nosotros seguimos ese patrón de vivir nuestros días para los gustos solamente, para los placeres, para los entretenimientos, para el materialismo, y no usamos el tiempo correctamente. Podemos usar nuestro tiempo correctamente, y de eso se trata este pasaje. Y el versículo 12 nos dice que podemos presentarle a Dios un corazón sabio en el uso de nuestro tiempo, pero primero tenemos que considerar la brevedad de la vida. ¿Okay? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es una palabra que puede definir claramente lo que Moisés está tratando de hacernos hacer? Él está tratando de lograr que nosotros pensemos sobriamente. ¿Okay? Que nosotros no pensemos en la fantasía: nos quedan muchos años, quién sabe,
Si yo tengo tiempo, haré. No, bíblicamente tenemos que reconocer que esto es lo normal, lo típico, ¿ok? No podemos actuar como si vamos a estar aquí para siempre. Tenemos que vivir la vida y hacer lo que Dios quiere a la luz de la eternidad, ¿ok? Ahora, hay algo que nos olvidamos, ¿ok? Y lo va a tocar aquí Moisés en el versículo 11, ¿ok? Miren, los días de nuestra vida llegan a 70 años, en caso de mayor vigor a 80 años, con todo su orgullo es solo trabajar y pesar, pronto pasan y volamos, pero hay algo que nos estamos olvidando, ¿ok? Versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira? Paremos ahí. Lo que Moisés está diciendo es, mira, probablemente Dios nos dé 70, probablemente Dios nos dé 80, ¿ok? Hay personas como Moisés, 120, pero ¿quién conoce, quién sabe el poder de la ira de Dios? En otras palabras, la ira de Dios puede removernos de aquí en cualquier momento. Eso es lo que está diciendo. Y eso es algo duro de escuchar, pesado de considerar, pero es una realidad. Es lo que Moisés está tratando de comunicarnos. Probablemente 70, probablemente 80, probablemente más, pero ¿quién conoce la ira de Dios? Nadie puede predecir si Dios va a decir a los 40, a los 50, a los 60, se acabó. Y no pensamos así, porque si pensaríamos así, de los 20, 30, 40 años estuviéramos comprando seguro de vida, y no lo estamos haciendo, porque todos pensamos que vamos a vivir por mucho, mucho tiempo, y Moisés dice, no, Dios es eterno, tú eres temporal, posiblemente 70, posiblemente 80, pero ¿sabes qué? ¿Quién sabe? ¿Quién conoce el poder de la ira de Dios? ¿Y sabes quién conoce el poder de la ira de Dios? Moisés. Moisés pensaba que él iba a llevar a la nación israelita a la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Cometió un error y Dios le dijo, tú no vas a entrar, tú suba a este monte y ahí vas a morir, y se acabó, ¿verdad? Moisés conoce el poder de la ira de Dios. Él hizo una cosa que no le agradó a Dios y Dios se lo llevó. Ahora, nosotros no vivimos bajo la misma economía, gracias a Dios. Vivimos en una época de gracia. No vivimos al pie del monte Sinaí de la ley, vivimos al pie del monte Sion y recibimos más gracia. Y muchas veces en esta economía un pecado, un error, no recibe las mismas consecuencias, pero los principios y la persona de Dios y su carácter no cambian, ¿verdad? Dios puede quitarnos en cualquier momento por su ira, y a pesar de que eso es difícil de escuchar, eso es lo que significa temer a Dios. Miren lo que dice el resto del versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Quizás 70, quizás 80, pero hey, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? En otras palabras, según tu ira, según tu indignación, tú, Dios, debes ser temido, ¿verdad? Cuando una persona vive de esa manera, consciente que Dios es un Dios no solamente de amor, no solamente de gracia, pero de ira, entonces va a vivir diferente. Y según la indignación de Dios, según su furia, su furor, debemos vivir en el temor de Dios. Y eso es bueno, eso santifica nuestras vidas. Lo que yo estoy pasando médicamente actual en ese tiempo es algo que le doy gracias a Dios, porque me santifica, me ayuda a vivir en el temor de Dios. ¿Okay? Entonces, llegando ya al final de nuestro sermón, ¿cómo debemos enfrentar el tiempo que nos queda? Ya vimos que debemos considerar la brevedad de nuestra vida, 70, 80, en la ira de Dios, posiblemente menos. Eso es pensar sobriamente, eso es no vivir en una burbuja, eso es no vivir en la fantasía. Y segundo, cuenta tus días. Ahí puse 10 al 11, pero eso está mal. Es 12 y 13. Versículos 12 y 13, Moisés nos enseña que debemos contar nuestros días. Miren el versículo 12.
es una oración, es un canto, es una petición. Enséñanos de tal modo. Enséñanos por todo lo que nos acabas de decir, que somos nosotros temporales, tú eres eterno, quizás 70, quizás 80, quizás en tu vida nos llevas antes. Por lo tanto, Señor, enséñanos a contar nuestros días. ¿Qué significa contar nuestros días? La palabra contar significa medir. Significa, escuchen esto, presupuéstalos. Budget your years. Este es sabio. Dios está diciendo, mira, esta es sabiduría, aprende sabiduría. Tus días son como tu cheque que recibes en tu trabajo. Tú no agarras tu cheque y vas y te lo malgastas porque no vas a tener para pagar tus biles. De la misma manera, tú tienes que hacer un presupuesto de los días, contar los días que te quedan. Son como tu cheque, no puedes malgastarlos, no puedes estar rodando y rodando y rodando y malgastando y desperdiciando tus años en cosas inútiles, porque luego no vas a tener tiempo para hacer las cosas que yo te estoy llamando a hacer. Tu vida es breve, haz un presupuesto, no vivas como los hijos de Israel. 80 años son 29,200 días. Presupuéstalos. Yo tengo 53 años, son 300 y pico de años. Que ya he vivido, tengo más vida atrás que por delante, ¿verdad? Entonces no puedo tomar por sentado ni siquiera un día, y necesitas vivir cada día como si fuera el último. Y cuando vives de esa manera, estás, como dice aquí, aprendiendo a contar tus días y estás trayendo a tu corazón sabiduría, estás entrando en la sabiduría. Enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días, a hacer un presupuesto, no malgastar, a usarlo correctamente para poder entrar en la sabiduría. Y este es el corazón de este salmo, este es el corazón, esta es la idea, este es el mensaje. No tengamos días desperdiciados, no tengamos noches para tirar a la basura, no postergues lo que tú sabes que debes de hacer. Hay cosas físicas que no podemos descuidar, nuestro comer bien, nuestro ejercicio, chequearnos con el médico. Hay cosas en tu vida espiritual que tampoco puedes malgastar, ¿verdad? Cosas que Dios quiere que le prestes atención. Y la cosa principal que debes tomar en cuenta, sabiendo que los días son breves, es que si nunca has venido a Jesucristo para pedirle perdón por tus pecados, si nunca has venido al pie de la cruz y has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador, eso es lo que necesitas hacer hoy en día, porque Él no quiere que vayas al infierno. Él quiere que seas perdonado, lavado y adoptado. Y si todavía no has tomado ese paso de entrega y de fe, es la cosa más importante que puedes hacer a la luz de lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Sin embargo, encima de eso hay cristianos, hay personas que también necesitan arreglar su vida con Dios en este momento, que han estado cometiendo ciertos pecados, y cometer esos pecados los tiene rodando y desperdiciando el tiempo con los hijos de Israel. Quizás hay personas que necesitas perdonar. Quizás hay personas que por lo menos debes comenzar a hablar con ellos para comenzar ese proceso de reconciliación. La Biblia dice que hay pecados que nos envuelven. Lo hemos estudiado eso en Hebreos 12. El no orar es un pecado. Primero de Samuel 12, 23. Descuidar leer la palabra de Dios es un pecado. Primero de Pedro 2, 2. La avaricia, la idolatría, covetousness es un pecado. Colosenses 3, 5. Poner cosas enfrente de tus ojos que te hacen insensible al pecado es pecado. Salmos 101, versículo 3. Ver la asistencia a la iglesia como una opción es un pecado. Hebreos 10, 24 y 25. Y hay tantos otros pecados que podemos mencionar, pero la cosa es que son pecados. Y si son pecados, tenemos que despojarnos de esos pecados para no desperdiciar el tiempo que nos queda. Y una vez que despojas esos pecados y estás caminando con el Señor, entonces ahora hay cosas que tienes que recoger, ¿verdad? La oración diaria, la lectura diaria para tener comunión con Dios, y hacer un compromiso de servir a Dios con tu tiempo, tu talento, tu tesoro, porque todo tu tiempo, talento y tesoro no es tuyo, es de Dios.
Y un día, Mateo 25, 14 al 30, nos dice que vamos a rendir cuentas por la mayordomía que Dios nos ha dejado de lo que es suyo, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer un compromiso a responder al llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y esas cosas tienen que hacer hoy y no mañana. Entonces, cuenta tus días, versículo 12 al 13, presupuéstalos, úsalos correctamente, o si no, no va a haber tiempo para hacer las cosas que quieres hacer. Y si crees, pues soy joven, tengo mucho tiempo, ese es un error, porque puedes llegar allá a la media edad o a la vejez desperdiciando el tiempo y no poder disfrutar de una vida bien vivida. Por eso es que Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces hay personas que dicen, no, pues ahorita voy a disfrutar, ahorita voy a hacer lo que me gusta y luego voy a servir a Dios cuando tenga 50, 60, y llegas a los 50, 60 y no puedes ni levantarte de la cama. Entonces por eso es que Dios dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque vienen los días malos y no vas a poder disfrutarlos. Entonces Dios quiere que hoy en día usemos correctamente el tiempo. Le doy gracias a Dios que me salvó a los 20 años. He podido vivir por 33 años sirviendo a Dios y veo el fruto, gracias a Dios, de su obra en mi vida, pero no puedo parar. No puedo usar los tiempos que me quedan para descansar. Tengo que aprovecharlos, tengo que vivir sobriamente, terminar bien. Me quedan quizás 20, 30, quizás me quedan 0. Pero hay cosas que Dios nos llama a hacer y quiero dejar algo significante para la próxima generación, ¿verdad? Algo para mostrar por el privilegio que Dios me ha dado de vivir. Entonces, hermanos, acordémonos de este versículo. Tened cuidado cómo andas, cómo vives tu vida, cómo pones un pie enfrente del otro. No como insensatos, no como el mundo. El mundo es insensato, desperdicia todo. Piensan que tienen toda una eternidad para hacer lo correcto. No como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. La palabra aprovechando significa comprando el tiempo, usando el tiempo correctamente, no desperdiciándolo, porque los días son malos. Tú no sabes lo que viene mañana, tú no sabes. Mi deseo es, y lo escribí aquí, no vivir en ningún pecado conocido, crecer en mi amor por Cristo, por mi familia, por la iglesia y por los perdidos. Estar en la palabra y en la oración cada día para conocerlo a Él. Terminar el seminario para ser un mejor pastor y también para empujarme. Necesito un empuje y el seminario me lo provee. Y simplemente para servirle a Él cada día hasta el día que yo muera. Dios nos ha dado obras para caminar de antemano. Efesios 2:10, y yo quiero caminar en esas obras para su gloria. Entonces, en conclusión, regresemos al versículo 11 para terminar. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? En otras palabras, nadie en realidad puede entender la ira de Dios, y conforme a su ira, conforme a su furor, el ser humano lo debe temer. ¿Okay? Eso significa que tú y yo necesitamos vivir en el temor de Dios. No podemos vivir vidas donde no consideramos eso. Y es muy difícil en este tiempo donde las predicaciones son muy diluidas a las personas escuchar eso. Pero escuchen lo que dice Carlos Spurgeon: les imploro que nunca crean ninguna enseñanza que hace que la ira de Dios sea menos terrible de lo que es. No es posible exagerar aquí.
El poder de la ira de Dios es inconmensurable. Nunca aceptes personas que tratan de diluir el hecho que Dios es un Dios de ira. Porque así como has leído que es la ira de Dios, es mayor que esa. Pero, dice Spurgeon, por eso también el poder de su perdón, de su expiación es infinito. No disminuyas el poder de la ira de Dios. No vivas como si Dios no nos puede juzgar, no nos puede quitar de aquí. Témelo, vive por Él, no malgastes tus días. Pero a la misma vez reconoce que el poder de Dios para perdonarte, la sangre de Cristo que fue derramada para tu reconciliación con Dios, es tan poderosa que es infinita. Clama, pide a Dios que te perdone. La sangre de Cristo te puede limpiar, el amor de Dios te puede perdonar, el poder de Dios te puede restaurar y darte un nuevo comienzo. Te quiero pedir que si nunca has entregado tu vida a Jesús, hoy lo hagas. Por favor, no te vayas de aquí sin Jesús. Y si quieres a Jesús en tu vida, puedes orar una oración como esta. Padre, por favor, perdóname. Entiendo que eres un Dios de ira, tanto como un Dios de amor. Te quiero pedir que me perdones de malgastar el tiempo si es que lo he hecho. Y te pido, Señor, que me ayudes a contar mis días, a considerar la brevedad de la vida, Señor, a presupuestar el tiempo que me queda, a no malgastarlo. Y Señor, te pido que me ayudes en hacer eso, a presentarte un corazón de sabiduría, porque sabemos que el tiempo es corto. Señor, te pido que me ayudes a arrepentirme de mis pecados. Pongo mi fe en Cristo Jesús como Señor y como Salvador. Y te pido que me des un nuevo comienzo el día de hoy. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la Santa Cena.
Ok, hermanos, vamos a participar juntos de la Santa Cena. Okay, brothers and sisters, we're going to do Holy Communion right now. Si pueden abrir su Biblia a 1 de Corintios 11. Please open your Bibles to 1 Corinthians chapter 11. Yo le fallo a Dios todos los días. I fail God every day. Y pienso que todos nosotros le fallamos a Dios todos los días. And I believe we all fail God all of our days. Sin embargo, mi deseo es no fallar. However, my desire is not to fail Him. Y mi deseo es mejorar mi vida espiritual. My desire is to better my spiritual life. Esa es la cosa más importante en mi vida, es Dios. That is the most important thing in my life, God. Nosotros no somos como las personas religiosas, ¿verdad? Que Dios es parte de nuestra vida. We're not like regular religious people or religious people. God is just a part of my life. Cristo es nuestra vida. Christ is our life. Yo sé dónde yo iba. I know where I was going. Tú sabes dónde tú ibas. You know where you were going. Entonces no podemos vivir esta vida cristiana a medias. So we can't live this life half-baked. Entonces cuando le fallamos, So when we fail Him, necesitamos aprovechar esas, voy a decir, avenidas de gracia. so when we fail Him, we have to go to, I will say like this, these avenues of grace. Esos lugares donde podemos recibir perdón, Those places where we can receive forgiveness, recibir fortaleza espiritual, receive spiritual strength, ser restaurados. be restored. Y esos lugares son la confesión de pecados, And those places are a confession of sin. ahí en tu hogar, There in your home, en tu carro. in your car. Otro lugar es la lectura de la Biblia. Other places, Bible reading. La palabra te santifica. The Word sanctifies you. Y otro de esos lugares And other places of that es la Santa Cena. is Holy Communion. Cuando tú vienes ante Dios en la Santa Cena When you come to the supper of the Lord, y confiesas tus pecados confessing your sin, y pones tu mirada en Cristo and you put your look to Christ y lo que Él hizo por ti and what He did for you, y cómo Él sufrió, how He suffered, eso te ayuda, that helps you. te humilla, It humbles you. te da el deseo de ya no seguir pecando. It gives you that desire to not sin anymore. Entonces en esta iglesia, And so in this church, porque no queremos vivir a medias, because we don't want to live halfway, nos preguntamos qué podemos hacer para motivarnos todos a la santidad. so we ask ourselves, what can motivate us to sanctify ourselves? Entonces ya se predica la palabra, The Word is preached, ya oramos, we already pray, pero ¿por qué no practicamos la Santa Cena con más frecuencia? why don't we practice Holy Communion more frequently? Y esa es la razón que lo estamos haciendo casi cada domingo, And that's why we're trying to do it almost every week, para acercarnos a Dios to get closer to God en sinceridad, in sincerity, confesar en nuestros pecados, confessing our sins, mirar a Jesús looking to Jesus, y recibir las fuerzas and receive strength para una semana más for one more week. vivir para Él. Live for Him. Por eso es que estamos aquí otra vez. And that's why we're here once more. Entonces en 1 de Corintios 11 Therefore, in 1 Corinthians 11, les recuerdo lo que dice Pablo. I'm reminding you what Paul says. Dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. But 11:23. what's the benefit to this? For I received from the Lord that which I also delivered to you, Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan that the Lord Jesus, in the night in which He was betrayed, took bread,
y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Haced esto en memoria de mí. Do this in remembrance of me." Pues esto es algo que Cristo quiere que hagamos. So this is what Christ wants for us. No es algo solamente que se nos ocurre. Not something that we just came up with. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. In the same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Entonces Cristo quiere que quebremos pan, So therefore, Christ wants us to take bread que compartamos junto la copa and share the cup con frecuencia with frequently y recordemos algo. and to remember him. Recordemos el sacrificio, Remember his sacrifice. recordemos el dolor, Remember the pain. porque nosotros no tenemos una relación con Dios robótica, Because we do not have a robotic relationship. nosotros lo amamos. We love him. Y si algo le duele a alguien que tú amas, And if something hurts someone that you love, y si el pecado es lo que colgó a Jesús en la cruz, and if sin hung Jesus on that cross, pues queremos evitarlo. we want to avoid it. Y queremos ser recordados We want to be reminded el precio que Él pagó. of the price that he paid. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Y otra vez, esto es para nuestra santificación. Right. Another time, this is for our sanctification. ¿Y de dónde viene la confesión, tú dices? And where's the confession you're saying? De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. But a man must examine himself, and in so doing he is to eat of the bread and drink of the cup. Y entonces coma del pan y beba de la copa. Entonces nos examinamos, Therefore, we examine nos ourselves. confesamos, We confess. pedimos perdón, We ask for forgiveness. pedimos restauración, We pray for restoration, y Él lo hace. and He will do it. Y salimos de aquí limpios. And we come out of here clean. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento. So that's what we're going to do right now. Padre Santo, gracias te damos por Jesús. Father, we give you thanks for Jesus. Padre, reconocemos que tú eres un Dios santo Father, we recognize that you are a holy God y que nosotros somos pecadores. and that we are sinners. Te damos gracias que has transformado nuestros corazones We give you thanks that you transformed our hearts. y que a pesar de que pecamos, And although we sin, tenemos un anhelo we have a desire de no pecar, to not sin, de cambiar, to change, de vivir agradecidos to live thankfully por la misericordia que tú has derramado en nuestras vidas, because of the mercy that you poured on our por el lives, perdón de pecados, because of forgiveness of sins, por las oraciones contestadas, because of answered prayer, por la consolación, Señor, que nos has otorgado. because of the comfort that you've given to us. Señor, perdónanos. Lord, forgive us. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Lord, fill us with your Holy Spirit. Ayúdanos a recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Help us to remember what Christ did for us. Celebrarlo el día de hoy. Celebrate Him today Y vivir dignos and live worthy de ese sufrimiento. of that suffering Cada día. every day. En el nombre de Jesús te lo pedimos. In the name of Jesus we ask. Amen. Compartamos juntos. Let's share together, please. Entonces cerramos con una última oración. Let's end with an ending song, please.
Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar con esta última alabanza al Señor. Y pues como nuestro pastor decía en su predicación, la preciosa palabra del Señor, estamos temporalmente aquí. Y esta próxima alabanza habla precisamente de que somos peregrinos, pasando solamente por la tierra, pero que nuestro Dios es eterno. Vamos a alabar al Señor, vamos a cantarle con todo nuestro corazón. Como huérfano sin hogar, sin herencia en obscuridad, me llamaste de tinieblas a tu luz, ahora soy tu hijo, fui lavado con tu sangre, revestido de tu rectitud, con tu sello puesto en mi corazón, ahora redimido, peregrino soy, extranjero aquí, cielo y tierra pasarán, pero me espera un reino inconmovible. Grandes montes escalaré, por oscuros valles pasaré, mas del fuego y de la tempestad saldrá una fe probada. No deseo gloria ni honor, en tu libro mi nombre escrito está, escondido en Cristo está mi galardón, guardado en los cielos, peregrino soy, extranjero aquí, cielo y tierra pasarán, pero me espera un reino inconmovible. Peregrino, peregrino soy, extranjero aquí, cielo y tierra pasarán, pero me espera un reino inconmovible. Tu palabra es el compás para mis pies, en el camino tu evangelio anunciaré, hasta escuchar bien hecho, ven mi siervo fiel, entra en mi gozo, peregrino soy, extranjero aquí, cielo y tierra pasarán, pero me espera un reino inconmovible.